Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Está al revés. Si no, voy a pensar que ya llevo 50 minutos. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy los pastores están en Toluca. Les tocó asistir allá a ver a la iglesia. Entonces, bueno, ya lo dirá Anita, pero pues les mandan saludos. La próxima semana ya están de regreso, así es que les paso el tip para que la próxima semana no faltemos tampoco. ¿Sale? Entonces, bueno, el día de hoy les quiero compartir acerca de lo que Dios ha estado hablando a mi vida, que le platicaba a Nati ayer que me costaba mucho trabajo porque sentía que ya lo había predicado antes, que venía de una línea como muy similar de lo que Dios me ha venido hablando en mensajes pasados, pero al final siempre la palabra de Dios es fresca. Amén. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué quiero que veamos hoy? Quiero que veamos el propósito transformador de Dios y el impacto de una vida radicalmente cambiada por Él. Fue muy largo, va otra vez. El propósito transformador de Dios y el impacto de una vida radicalmente cambiada por Él. Y yo decía, ¿por qué si es domingo de Ramos, por qué no predico de los ramos y ya, de la entrada triunfal de Jesús y nos evitamos de problemas? Pero, y Luisito traía sus ramas. ¿Cuántos traen su Biblia físicamente? ¿Alguien trae todavía una Biblia en físico? ¿Ya nadie? Aquí, en la mente y en el corazón. Ahí. Un aplauso para Ana, que todavía trae su Biblia. Ahí hay otra. Dani también, un aplauso para Dani. ¿Quién más? Su papá de Dani también. Los datos que les voy a dar es que si lo pensamos en el dispositivo, como que ahora es más sencillo todo si lo pensamos aquí. Pero quiero que pensemos o que recordemos un poco cuando, yo tampoco traigo mi Biblia en físico, cuando traíamos nuestra Biblia en físico. ¿Se acuerdan cuando se escuchaba el pasar de las hojas? La hoja delgadita que tenías que cuidar, que no la rompieras si le hacías muy rápido, o si ponías un marcatextos muy duro se pasaba del otro lado. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro más traducido en la historia de la humanidad. Por eso les digo, si a lo mejor lo pensamos ahora desde un dispositivo, aunque no estuviera tan traducido, tú le das a Google y te lo puede pasar casi en cualquier idioma. ¿Sale? Pero si lo pensamos en nuestra Biblia en físico, que sé que ahora ya no hay muchas bibliotecas y ya no vamos y todo eso, pero ¿quién no recuerda cuando iba a comprar los libros a la casa del libro? Gandhi todavía está, el Sótano, algunas librerías locales, y veías un montón de libros. Bueno, pues la Biblia es el libro con mayor traducciones. Tiene más de 700 traducciones completas. Eso quiere decir que de pasta a pasta se ha traducido en más de 700 veces. El Nuevo Testamento en más de 1700 veces, o 1700 idiomas, perdón. ¿Quién sabe 2 idiomas aquí? Así bien. 3 idiomas, 4 idiomas. El máximo fue 3. Imagínense que el Nuevo Testamento se ha traducido a muchos más idiomas de los que todos los que estamos aquí podríamos decir. Es más, si contara y les dijera, díganme 170 idiomas, seguro ni sabríamos.
A lo mejor llegaríamos al 20 y empezaríamos a decir países, no idiomas. La Biblia en algunas porciones, como Proverbios o como Salmos, se ha traducido en más de 3,000 idiomas. En más de 3,000 idiomas. ¿Qué les quiero decir con esto? La Biblia y partes de la Biblia han sido la base para poder formar muchas constituciones. ¿Lo sabían? La base de algunos países está formada ¿por qué? Por la palabra de Dios. Esa es la base. Incluso muchos valores de algunas empresas, ¿de dónde vienen? De la Biblia. El impacto de leer la Biblia. Hicieron un estudio en Estados Unidos para saber cuál era el impacto de la Biblia en las personas. Y básicamente el grupo se dividía en dos. Aquellos que leían la Biblia de 1 a 3 días a la semana, no sucedía nada en su vida. Otra vez, aquellos que leían su Biblia entre 1 y 3 días a la semana, no sucedía nada en su vida. Su vida seguía siendo igual. Su vida seguía siendo monótona, seguían cometiendo los mismos pecados, los mismos errores o los mismos aciertos también, pero no sucedía más. Aquellos que leían la palabra en 4 o más veces a la semana, sí empezaron a encontrar cambios. Reduce leer la palabra 4 o más veces a la semana, reduce el 57% la probabilidad de emborracharse. Y a lo mejor nos dice, no, por eso no la leo. Yo espero que eso no haya aquí. 57% la posibilidad de emborracharse. En un 68% las posibilidades de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin pensar en solamente en el matrimonio per se, sino también en los chicos, en los jóvenes. ¿Vale? Porque todavía no están en el matrimonio, reduce. 68%. En un 61% la probabilidad de ver pornografía. En un 74% reduce la posibilidad de querer jugar apuestas. Ahora ya es muy fácil también desde el celular apostar. Y todos los equipos de fútbol aquí traen la casa de las apuestas, los boxeadores. En un 57% la probabilidad de caer, fíjense, en un 57% disminuyen la probabilidad de caer en alguna de las cosas que les acabo de mencionar. No voy a balconear a nadie, pero no saben la cantidad de personas que se nos han acercado para decir, oye, tengo un tema de pornografía y no puedo salir de él. Y entonces vamos y lo aconsejamos y le decimos, oye, lee la palabra, métete con Dios. Y justo pasa 1 o 2 días y después ya volvieron a caer. Y volvieron a caer. Y volvieron a caer. Oye, es que tengo un problema con el alcohol. Oye, vamos a leer, mira, veamos. Por ahí alguien decía, no puedes hacer lo mismo que siempre y esperar resultados diferentes. No se puede. Es una locura. Yo no sé, a lo mejor si tú o yo tenemos o caemos en alguna de estas situaciones, pero es un gran impacto el leer la palabra. Ahora vamos a la contraria. Si leemos la palabra, ¿qué es lo que sucede si leemos la palabra? Hay un 228% más probabilidad de compartir la palabra. Porque a veces no compartimos de Dios. ¿Cómo vamos a compartir a alguien que no conocemos, que no sabemos?
que no leemos, del cual no estamos al tanto. En cambio, si tú empiezas a leer y empiezas a hacer algo, no solamente en la palabra, algo que tú empieces a hacer como rutina, ¿de qué es de lo que vas a hablar? De eso. Si empiezas a ver todos los partidos de fútbol que hay en todas las ligas del mundo, ¿de qué crees que vas a hablar? De fútbol. ¿Y vas a ser un experto? Posiblemente. Si tú te metes a estudiar el cuerpo humano y eres médico y todo esto, ¿de qué vas a poder hablar y aconsejar? De medicina. Hay un 28% más probabilidad de que puedas compartir, evangelizar. No un 100% ni un 200%, un 228%. El estudio también dice que si lees la palabra en 4 ocasiones o más, hay un 231% de probabilidad de que tú vayas a discipular a alguien. ¿Saben cuál es la probabilidad de un 231%? ¿Se acuerdan de sus clases donde veíamos probabilidad y estadística? Yo no soy matemático ni nada, pero era ¿cuántas veces tienes que echar un volado y que caiga algo? En este caso, todas las veces que echas el volado, va a caer lo mismo. Vas a poder discipular a alguien. Hay un 407% de probabilidad de memorizar los versículos de la palabra. 407. El doble de lo que acabamos de escuchar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Nos conviene leer la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Nos conviene meternos con Dios? Ahora, hay algo bien chistoso. En pleno 2026, con las 700 traducciones de la Biblia, con las más de 1700, 1300, no recuerdo, 1700 de traducciones del Nuevo Testamento, más de los 3000 de algún libro, Salmos, Proverbios. Aún con todo eso, se habla de que somos la generación que habla de Dios, pero que vive como si Él no nos estuviera viendo. O sea, es una generación, nos tocó vivir en una generación en donde tenemos todo en la palma de nuestra mano, aún hablando de temas espirituales, pero cuando actuamos y cuando vivimos, lo hacemos como si eso no importara. Tenemos a Jesucristo en nuestros labios y al mundo en nuestro corazón. Eso lo dijo un predicador. Hay algunas frases de aquí que les voy a decir que no son mías. Tenemos a Jesucristo aquí en los labios para hablar, pero el mundo está aquí. Termina el domingo, nos vamos y vamos a hacer nuestra vida. Somos aquellos que cantamos sobre la cruz, pero huimos de la renuncia. Olvidamos ese pasaje de toma tu cruz todos los días. Solo lo cantamos porque está bonito y está padre. Y me hace sentir bien, no me hace sentir mal. Pero ahí está bien la letra. Adoración no es la música que cantamos, es la vida que llevamos cuando la música deja de sonar. Cuando nadie nos está viendo, cuando estamos en la intimidad, cuando estamos solos, cuando estamos en el negocio de nuestro jefe y empiezan a llegar ventas y tú no las apuntas en el libro. Y dices, bueno, esto uno para allá, otro para acá, uno para allá, otro para acá. Pues nadie se va a dar cuenta. Cuando estamos en la escuela y entonces podemos decir un montón de leperadas. Es una manera de expresarme nada más. Alguien dijo alguna vez que tal vez no conocemos también nuestro idioma castellano y por eso utilizamos groserías. No lo sé, no soy un experto honestamente. Pero tal vez nos gusta la doble vida. Nunca fue tan fácil ser cristiano, pero tan difícil ser discípulo. Queremos el cielo
sin santidad, queremos el perdón sin arrepentimiento y queremos gracia sin transformación. Y les voy a decir, no es un regaño, eso sucede en otras iglesias. Aquí no. Queremos respuesta sin oración, queremos oír su voz sin leer su palabra y queremos unción sin intimidad. Tal vez no es tu culpa ni la mía, te voy a decir qué es lo que ha sucedido. Y perdón que lo diga así, nos vendieron un evangelio barato. Nos vendieron un evangelio barato, en donde todo es express, todo es instantáneo, como hoy, las cosas que queremos consumir. Hoy no queremos esperar, hoy queremos que todo sea ya, rápido. Oye, pedimos una pizza ayer y 1 hora y no llegaba. Oye, ¿qué pasó con mi pizza? ¿Por qué? Ya se tardó mucho. Y todo lo queremos que sea así. Nos vendieron un evangelio light, un evangelio cero, ahora que está de moda. Ojalá no me escuchen con los que trabajo porque me van a regañar. Un evangelio light o cero, en donde lo importante, o sea, sí está bien lo que dice la palabra, pero lo importante es cómo nos sintamos nosotros. Aquí no vamos a hablar del pecado, aquí no vamos a mencionar a Satanás, porque si él no se mete con nosotros, nosotros no nos metemos con él y todos estamos bien. Un evangelio light, en donde importa más, sí, cómo llegaste, pero es que el amor de Dios es infinito. No importa que estés pecando, Dios te ama. Y sí, Dios te ama. Pero yo le he dicho muchas veces, porque nos ama, no nos va a dejar así. Nos vendieron un evangelio amoldado a lo que queríamos escuchar, a lo que a nosotros nos conviene. Ya no me gustó estar en esta iglesia porque aquí hablan de la homosexualidad, me voy entonces a la otra. No, es que aquí hablan de diezmos. Ay, esos diezmos, que trabajen los pastores. Y me voy a otra. Y así vamos moviéndonos de iglesia en iglesia, hasta que encontramos una en donde te aceptan tal cual eres. Y no importa, somos una multitud y no importa si cambiamos. Un evangelio centralizado en nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos hace estar bien. Y estaba leyendo y encontraba y reflexionaba que el evangelio no se trata de nosotros. No se trata de cada uno de nosotros. No se trata de David, no se trata de Abel, no se trata de Jose, de Yuri, de Luis. No se trata de Nelly, de la hermana Adriana. El evangelio se trata de Jesús. Otra vez, el evangelio se trata de Jesús. Se trata de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Se trata del buen pastor. Se trata de la resurrección y la vida, del alfa y la omega, el principio y el fin. El evangelio, hermano, perdón que te lo diga así, y yo sé que nos sentimos súper importantes y que sabemos que Dios nos habla y que queremos que su gloria descienda sobre nosotros, pero te voy a decir algo, el evangelio no se trata de nosotros. El evangelio se trata de Jesús. Ahora quiero ser claro con algo. Ahorita que no están los pastores y ya si no es la última y nos vamos. Esto no significa que a Dios no le importe lo que sentimos o lo que pensamos. De hecho, a lo largo de su palabra podemos ver un montón de ejemplos de hombres, de personas que vivieron en donde tuvieron muchas emociones, en donde el tema sentimental incluso salió a flote. ¿Se acuerdan que Jacob amaba más a José que a sus otros hijos? A veces se nos olvida de la historia de eso y decimos, ay, sus carnales de José bien mala onda lo vendieron.
No, lo metieron al pozo y luego van y le dicen a su papá que estaba muerto y le llevan su ropa. Sí, pero pues a ver, el papá dándole una túnica Gucci, diciéndole, ten, a todos ustedes los quiero, pero ven, campeón, te hice a ti una túnica especial. La verdad, ¿cómo nos sentiríamos todos? La verdad. Raquel era estéril y le causaba aflicción no poder tener un hijo. El deseo de querer tener un hijo y no poder tenerlo. David nos decía hace poco, Dios no es ajeno a tu vida, Dios siente lo que callas. Y en la palabra vamos a encontrar muchos más ejemplos de hombres, de mujeres que pasaban por una situación y que les dolía. Y vemos a José cuando ya está en el palacio y de repente dice, bueno, tráiganme a su hermano menor. Y vemos y traen a Benjamín. ¿Y qué hace? ¿Qué hace José? Empieza a llorar. No aguanta y empieza a llorar. Entonces, no podemos decir que Dios se olvida de lo que sentimos o se olvida de nuestras emociones. Vaya, si no, Dios no nos hubiera dado emociones. Todos los seres humanos tenemos todo tipo de vivencias y no lo podemos evitar. Aquellos momentos maravillosos, inolvidables, que recordamos y que nos hacen reír. ¿Quién no tiene un momento inolvidable que te acuerdes y que digas, ay, caray, qué bien la pasé? Y la verdad, a lo mejor hasta decimos, me gustaría volver a pasarlo. Es un buen momento. Pero también todos los que estamos aquí tenemos momentos que duelen y que queremos olvidar para siempre. Es inevitable. Podría preguntarle uno por uno y tal vez las situaciones son difíciles, son distintas, pero todos vamos a tener un momento de alegría que nos haga suspirar, pero también un momento de llanto. Y es más, que ni siquiera sabemos por qué está sucediendo o por qué sucedió. Pero te voy a decir algo. Aún con todo ello, no hay nadie más importante que Jesús. No hay nadie más importante que Jesús. ¿Hacia dónde voy con todo esto? C.S. Lewis dijo, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hijos de Dios. Si Jesús es lo más importante en nuestra vida, le iba a preguntar, pero no lo voy a preguntar porque no quiero que nos quememos. Porque yo sé que si pregunto, Jesús es lo más importante en tu vida, todos vamos a levantar la mano, la verdad. Ahora, si Jesús es lo más importante en nuestra vida y Él ha venido a cambiarnos, a transformarnos, ¿qué está produciendo Jesús hoy en tu vida y en la mía? ¿Qué está produciendo Jesús en nuestras vidas? Jesús no es un cambio por fuera, Jesús es la renovación por dentro. Y no estoy hablando de actuar como otros cristianos, porque a veces decimos, bueno, entonces dime qué tengo que hacer. Voy a actuar como el pastor, voy a actuar como el de la alabanza, tengo que hacer lo mismo, tengo que decir, tengo que utilizar hasta las mismas palabras. Y sabes, a veces también aquí nos equivocamos y erramos. El foco no es nadie de los que están acá. Por mucho que sean muy buenos, por mucho que hayan estudiado, por mucho que sean los mejores en lo que hacen, el foco, ¿quién es? Cristo. Necesitamos no actuar como otros cristianos, sino actuar como Jesús.
pensar como Él, sentir como Él, hablar como Él y hacer lo que Él hace. Eso es lo que tenemos que hacer. Hechos 11:26, no lo pongan. Es la primera vez que se les llama cristianos a los cristianos. La palabra cristiano, ¿saben cuántas veces aparece en la Biblia? ¿Cuántas veces aparece? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Una? ¿No? ¿Dos? Cerca, 3 veces aparece nada más. 3 veces aparece la palabra cristiano. ¿Y por qué le llamaron cristianos a los cristianos? ¿Por qué? Por su comportamiento. ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús. La traducción tal cual de cristiano es le pertenecen a Cristo. Es es que no sé si es chiste o es algo, pero que te dicen, a ver, es color pollo, le hace como pollo, tiene pico como el pollo, huele a pollo, ¿qué es? Pues un pollo, ¿no? ¿Sí o no? A ver, se parece a Jesús, no en su forma de ser, no en su parecer, pues, en su apariencia. Habla como Jesús. Incluso cuando da los mensajes, utiliza las mismas palabras. Me he dado cuenta que camina como Él. Entonces le vamos a llamar cristiano. Aquellos que le pertenecen a Cristo. Cuando tú y yo nos conectamos con Dios, no hay manera en que no seamos transformados. Pero si Jesús no tiene el control de nuestra vida, alguien o algo va a ocupar ese lugar. Es cierto que la iglesia, ¿cuántos no hemos escuchado que la iglesia es un hospital? A veces pensamos que en la iglesia va puro cristiano, que va puro que ya hace bien las cosas y sabe lo que hace, que no tiene errores, puro santo. ¿Cuántos saben que la iglesia es un hospital en donde llegan los enfermos, los que necesitan ayuda? Ahora, ¿qué es un hospital? El propósito de los hospitales es brindar atención médica integral, especializada y de urgencia para mejorar la salud de la población. Otra vez, el propósito de los hospitales es brindar atención médica integral, especializada y de urgencia para mejorar la salud de la población. A eso vamos a un hospital. O en teoría a eso vamos. ¿Quién de aquí trabaja en un hospital? Arriba la mano, bien, bien, bien. Marta, cuando llega un paciente, ¿qué buscas de él? ¿Qué quieres? Ok, ¿por qué? Para recibir esa atención. Yuri, ¿qué haces cuando va un paciente? Ok. Robert, sé que lo tuyo es diferente, pero si no le vas a preguntar a un animalito a qué va, ¿no? Pero, ¿por qué vamos a un hospital nosotros? Si lo que dice Yuri, normalmente no vamos por prevención, ¿por qué vamos? Por una necesidad. Ana, ¿y queremos seguir iguales? Queremos sentirnos mejor. Y dijimos que la iglesia es como un ¿qué?
como un hospital. ¿Saben qué quiere decir eso? Que si venimos es porque nos queremos sentir mejor, porque queremos mejorar. No podemos venir aquí y seguir enfermos. No podemos venir aquí y cuando nos digan, oye, aquí está el medicamento, no lo tomo, no, prefiero seguir mal. Oye, es que te tenemos que conectar y te tenemos que hacer estudios. No me hagas nada. ¿Y entonces a qué vienes? No, es que aquí cantan bien bonito. Es que aquí no hablan de diezmo, aquí sí me gusta. Entonces, no te preocupes, yo no me quiero sanar, quiero seguir enfermo. Si estamos entendiendo y estamos llevando a nuestra mente a que la iglesia es un hospital, entonces sí, hay enfermos, pero los pacientes, ¿qué es lo que quieren ser? Sanados. Los pacientes quieren ser sanados. Si Jesús, esto lo leí en un libro apenas, si Jesús no causa un efecto positivo, transformador, estimulante y protagonista en la vida de quien lo adopta como su Señor, para solo ser su mero compañero de desgracias que camina al lado del que lo sufre, entonces hay un error. Si Jesús no está causando un efecto en nosotros, si no está transformando nuestra vida, si no está siendo Él el protagonista y solamente acudimos a Él cuando algo está saliendo mal, cuando fallamos, cuando nos equivocamos o cuando necesitamos, estamos en un grave error. Porque alguna vez lo escuché. Dios no es un genio de la lámpara para que te cumpla tus deseos. No es alguien que vienes y frotas y, ay Señor, ahora sí, ¿qué crees? Te necesito. No me quedé en la escuela. No me quedé en la escuela y necesito que me ayudes, por favor, a que me quede. Dios, es que, ¿qué crees? Me volvieron a correr por cuarta vez del trabajo por llegar tarde. Pero dame un trabajo en donde entre a las 11 de la mañana y salga a las 2. Yo también estoy buscando ese trabajo. Dios no es un genio de la lámpara. Dios trabaja en lo individual contigo, pero con un propósito común. Porque no solo quiere transformarte a ti, sino quiere usarte para transformar tu entorno. Va otra vez. Dios trabaja en lo individual contigo, pero con un propósito común. Porque no solo quiere transformarte a ti, sino que quiere usarte a ti para transformar tu entorno. Y todo esto fue la introducción. Llevo 32 minutos. Pero ¿dónde están los pastores? Es cierto. Vamos a ver rápidamente. En realidad va a ser ya muy rápido todo. 5 momentos clave en la vida de Pedro que nos reflejan el propósito transformador de Dios y el impacto de una vida radicalmente cambiada por Él. Otra vez, 5 momentos clave en la vida de Pedro que nos reflejan el propósito transformador de Dios y el impacto de una vida radicalmente cambiada por Él. Otra vez, 5 momentos clave en la vida de Pedro que nos reflejan el propósito transformador de Dios y el impacto de una vida radicalmente cambiada por Él. Ese ya no va a poder ser el video porque 5 momentos clave. Ahora, ¿quién no conoce algo de Pedro? Para hacer esto más rápido. ¿Alguien se acuerda de Pedro? ¿Saben quién era Pedro? El original mocha orejas. Exactamente. Él era Pedro. Él era una persona con un carácter fuerte, impulsivo y también decidido.
Él era alguien que sabía que había cosas que se tenían que hacer de una forma y que no iba a permitir de una manera sencilla, lo voy a poner, que alguien viniera y le dijera cómo. Primer momento clave de su vida. Lucas 5:5. Ahora sí. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿De 1 o 2 años atrás? No lo creo. Era alguien que dedicaba su vida a pescar. Y entonces de repente viene alguien desconocido, que si bien puede saber que tiene una profesión y es maestro, pero perdónenme, maestro y pescador no creo que tengan mucho que ver. Y le dice: ok, necesito que vayas mar adentro y vuelvas a echar tu red. Y Simón le dice: Maestro, no manches, me dedico a esto. Mis padres y los padres de mis padres, bueno, no lo dice así, pero yo lo creo, tal vez, fueron pescadores. Y vienes tú a decirme hoy, después de que toda la noche lo intenté y no pesqué nada, a decirme que eche la red. Pero está bien, lo voy a hacer. Y bueno, todos conocemos el resultado de esa pesca, ¿no? Todos sabemos lo que pasó. No tenía sentido lo que Jesús le pidió a Pedro. Punto número 1, dejar la razón de lado. Momento clave, el momento de dejar la razón de lado. Muchas veces nosotros pensamos y decimos: no, es que yo aprendí así y a mí me dijeron que así era y así se tiene que hacer. A mí me dijeron que se tiene que predicar de traje, para que no me digan nada de mi vestimenta. A mí me dijeron que se tiene que predicar de traje y que se tiene que venir bien y con zapatos, porque si no, entonces la unción no baja. Dejar la razón de lado. Segundo momento clave, Mateo 8, 23 al 27. Y ya no me voy a mover de Mateo. Mateo 8, 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué? Dormía. ¿Ok? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús iba en la barca, en la misma barca que iban los discípulos. Y empieza a haber una tempestad y se asustan. Yo conozco a alguien que está aquí, que no voy a decir su nombre, que incluso si no hubiera una tempestad, estar cerca del mar le produce algo. Ahora imagínense en donde verdaderamente hay una tempestad. ¿Estaríamos tranquilos? No. Vamos a avanzar. Mateo 14, 22 y 28. Mateo 14, 22 y 28. Ahora, ¿por qué leímos este primero? Ya había habido una situación en el mar y en la barca. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces respondió ¿quién? Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Está ahí. Ahora Jesús no está en la barca. Ahora Jesús se quedó y solamente van los discípulos. Y es de madrugada, es muy noche y se empieza a mover la barca. Si había razones para tener miedo cuando Jesús estaba en la barca, muchas más cuando Jesús no estaba. Pero todavía más cuando de la nada ves a alguien caminar y tú estás en medio del mar. Yo creo que todavía no conocían la diabetes ahí, o ahí inició, pero a mí me hubiera dado un algo, de verdad un algo. Cuando los niños nos hablan en la noche así de papá, yo pienso en un chiste que alguna vez escuché que decía: la misma distancia hay de aquí de allá que de allá para acá, ven tú. Honestamente no soy alguien que le guste pararse, y menos en la noche. Y entonces Pedro escucha y reconoce su voz y le dice: ok, si eres tú, dime que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y sabemos que él descendió, sabemos que se cayó y sabemos que todo pasó. Y le dice: ¿por qué temes? Fe en acción. A veces nos vamos a equivocar, a veces vamos a errar, pero Jesús estaba trabajando en Pedro, ¿qué? La fe en acción. Tercera clave: revelación y corrección. Otra vez, revelación y corrección. Mateo 16, 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús está en su círculo de confianza, en su círculo cercano de aprendizaje. Para este momento Jesús ya ha enseñado, ya ha dado señales, ha confrontado a los fariseos, ya ha hecho muchas señales y milagros. Pero ¿quieres saber si aquellos que están cerca de él? Escúchame bien. ¿Quieres saber si aquellos que están cerca de él están entendiendo el mensaje de él mismo, de Jesús? Y responde Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: muy bien, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo creo que se le está acabando la batería. Mateo 16, 20
23. Y ¿están de acuerdo que lo que acaba de hacer Jesús con Pedro es darle algo glorioso? ¿Sí o no? Ya quisiéramos, a ver, ¿quién ha recibido una palabra de profecía de parte de Dios que te dé dirección? Y cuando te la dan, ¿no te ayuda? La verdad. Si dices, ok, voy a saber hacia dónde voy. Ahora imagínense que le digan, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, hombre, yo creo que Pedro se sintió muy especial. Ha de haber sacado el pecho y ha de haber dicho, así como Kiko, ¿no? Yo soy Pedro y lo que yo ate o desate en la tierra, en los cielos también. Ahora, ¿por qué pienso eso? Yo sé que es una locura y perdónenme. Mateo 16:20. Entonces mandó a sus discípulos, esto es despuesitito de lo que acabamos de leer. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿quién? Otra vez, entonces, ¿quién? Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mira, ven, David. Qué bonito la palabra que me acabas de decir. La frase, wow. Voy a ver qué desato y qué no desato. Pero mira, por eso mismo que me acabas de decir, lo que yo te diría es, no hagas eso que tú dices, ten compasión de ti. Yo lo puedo atar y desatar. Porque ahí dice, tomándolo aparte. O sea, literal, sí me lo imagino así. A ver, Jesús, ven, vamos a platicar. No lo hagas, no vale la pena. Es flaco. Revelación y corrección. ¿Jesús le había sido revelado a Pedro? Sí. ¿Pedro tuvo que ser corregido? También. Si Pedro, que ataba y desataba en el cielo, fue corregido, ¿qué nos espera a todos nosotros mortales aquí en la tierra? Que Dios nos corrija. Que Dios nos corrija. Cuarto punto, transformación en conceptos. Mateo 18, 21 y 22. Transformación en conceptos. Entonces se le acercó ¿quién? Pedro. Y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Después de estar cerca de Jesús, después de escuchar sus sermones en primera fila, de ver los milagros, de ver las reglas y las normas, de conocer incluso lo que estaba sucediendo, Dios viene a transformar sus conceptos y a decirle, no, Pedro, 7 veces no es suficiente, van a ser muchas veces más. Y a veces todo esto nos rompe a nosotros la cabeza, porque yo espero que no seamos de la encuesta de los que leen de 1 a 3 días, porque si leemos de 1 a 3 días, pues ya sabemos que no sucede nada. Ahora te voy a decir algo con mucho amor. Si de 1 a 3 días una vida no es transformada, sí se ve cuando la vida no es transformada. Sí se ve. Ahora, si somos de los de 4
A los 7 días, ¿qué mejor? Con mucha más razón se tiene que notar que nuestra vida está siendo transformada. No puede seguir igual. Dios estaba trabajando en la vida de Pedro, en su mente, en su fe, en su entendimiento, en su conocimiento, porque el propósito que tenía para Pedro iba más allá de su propia vida. Achis, ¿cómo es eso? Aunque estemos cerca de Jesús, le podemos fallar a Jesús. Voy a dar algunos pasajes, ya no los vamos a buscar, porque sé que conocen la historia. Está Jesús con Pedro y con otros más, y le dice Jesús en Mateo 26: aunque todos se escandalicen, yo nunca lo haré. Yo voy a estar ahí contigo, y aunque sea necesario morir contigo, yo no te voy a negar. Yo me la voy a rifar por ti. No, esos sacatones, yo no. Los otros 11, mis otros 11 hermanos, pues quién sabe, pero yo me la rifo. Y entonces conocemos la historia y Jesús le dice: Pedro, seas hocicón, no hables. Ya había pasado todo lo que acabamos de leer. Ya había pasado esos 5 momentos, 4 momentos clave en su vida. Y cuando arrestan a Jesús y hace lo de la oreja y todo eso, y se lo llevan, dice la palabra que Jesús le seguía de lejos. Jesús se escondía tal vez atrás de los árboles y así de: ya lo llevan, ¿qué le van a hacer? Se le olvidó que él era el que se la iba a rifar por Jesús. Dice: mas Pedro le seguía de lejos. Y entonces le empiezan, lo ven, aunque estaba de lejos, lo ven y le dicen: oye, tú eras un seguidor de ellos, tú eras un seguidor de él. No, yo no era seguidor. Y se hacía el loco y se iba. Y lo vuelven a ver y: oye, tú estabas con él. No, yo no estaba con él. Y le vuelven a decir: oye, es más, tu manera de hablar te descubre. Ya había demasiado de Jesús adentro de Pedro. Ya no, aunque él lo negó, ya no podía. Y entonces dice que empieza a maldecir. Y me dije: ya. Y empieza a hacerse el loco y a decir cosas. Pero Jesús ya estaba en él. Algunos pasajes después, Jesús es colgado en la cruz, es sepultado. Pasan unos días y se reúnen los discípulos. Y Pedro, ahí estando todos en conjunto, dice: ¿saben qué, chavos? Voy a pescar. Estuvo muy padre esos 3 años que pasamos. Ese Jesús era todo dar. Era bien cuate, era bien chido. Pero ¿sabes qué? Aquí no pasó nada y yo me voy a regresar a lo que yo sé hacer. Yo voy a regresar a pescar. Y entonces viene Jesús y lo busca. Y tiene un encuentro con él. Y se le acerca y le dice: Pedro, ¿qué le dice? ¿Me amas? Y lo confronta. 3 veces le pregunta. Las mismas 3 veces que él lo negó. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro: pues tú sabes, Señor. ¿Y qué le dice Jesús al final? Al final, lo último que le dice es: sígueme. Sígueme.
¿Sabes? Lo que yo entendía, y me falta un punto clave, ya casi termino. Lo que yo entendía es, a veces, aunque estemos cerca de Jesús, le podemos fallar. Nos podemos equivocar. Y va a haber ocasiones en donde incluso lo vamos a querer mirar de lejos. No importa lo que aprendimos y lo que pasamos. No importa que estábamos aprendiendo a dejar la razón de lado. No importa que nosotros fuimos los únicos que sí, tal vez nos hundimos, pero al menos podemos decir que dimos 2 o 3 pasos encima del agua y tuvimos fe. Y que tuvimos la revelación de saber que Él era el Hijo de Dios. Que sí nos equivocamos, que sí nos corrigió, pero que lo supimos. Y que aún Él cambiaba nuestros conceptos en la mente. Pero Jesús estaba transformando su vida. Conclusión. Quinto momento clave y último. De la teoría a la práctica. Quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Quién eras antes de conocer a Jesús y quién eres ahora? ¿Quién eres antes de conocer a Jesús y quién eres ahora? ¿Te sigues llamando igual? Tal vez sigues viviendo en la misma casa, o a lo mejor ya no en la misma casa, pero eres el mismo. Sigues trabajando en las mismas labores que has estado trabajando. Pero ahora debes de ser una nueva versión de ti. Debe de haber una diferencia. En Hechos, después de que todo esto sucede, vemos, no lo busquen, vemos en Hechos 1, que el primero que se levanta y habla, ¿saben quién es? Pedro. Este era terco, la verdad. Era terco. Pero algo había entendido aquí y aquí. Que le dijo Jesús, sígueme. Aun cuando él ya no iba a estar ahí. Eso pasa en Hechos 1. Y en Hechos 2, entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz diciendo, y empieza la nueva versión de Pedro. Empieza una nueva versión de Pedro, un cambio en la vida de Pedro. No empezó con Pablo, no empezó con alguien más, empezó con Pedro. Y Pedro estuvo cuando el Espíritu Santo se derramó. Y entonces Pedro dice, ok, alguien tiene que hacer algo aquí, y no importa si yo lo negué y si yo me escondí. Yo entendí que lo voy a seguir y que los pasos anteriores eran la prueba. ¿Para qué? Para que en un momento difícil y complicado realmente echar a mano de todo ello, de aquellos conceptos que traía mal, de aquello que no estaba haciendo bien, de tener fe y de decir, ok, me pongo de pie, alzo la voz y empiezo ¿a qué? A compartir de lo que Dios había hecho. Cuando el plan de Dios impacta mi vida, el plan de Dios impacta la sociedad. Tal vez hemos sido muy egoístas en pensar que a veces lo que Dios tiene para nosotros es tan único que Dios solamente va a trabajar
con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Y a veces no es necesario buscar a Dios, a veces no es necesario orar, no es necesario buscarle, no es necesario tener intimidad, porque la unción que tenemos es gracia que Dios nos da y no necesitamos más. Que ya hemos leído lo suficiente, que ya hemos orado. Pero ¿sabes? Leer acerca de Pedro me hizo entender que en realidad el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida no es un plan y propósito solamente para Abel. En realidad yo aporto algo para el plan que Él tiene para con todos. Y que Dios nos puede utilizar y que Dios nos va a utilizar. ¿Para qué? Para llenar esas sillas vacías. Porque de eso se trata. No por tener una iglesia llena, no por ser 5,000, 10,000 miembros, sino porque todos escuchen de Jesús. Y porque en cada uno de ellos, como en nosotros, haya una transformación en su vida. Y que entendamos que a veces vamos a estar muy, muy, muy cerca de Él y nos vamos a equivocar. Pero que nunca va a tener más peso el pecado o el error que la gracia de Dios en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a llevarnos en nuestro corazón esta palabra. Y que quiero que reflexiones y que pienses qué clave necesita Dios trabajar en ti. Tal vez es la fe en acción, tal vez necesita cambiar algunos conceptos, tal vez necesita revelarse a tu vida, pero también corregirte en otro sentido. Y cuando Dios hacía todo eso con Pedro, lo hacía porque sabía que Pedro iba a ser de los que iniciaban para hablar del Evangelio. Dios, te damos gracias porque tú Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.